Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. En Sol, la más interactiva, y este es el sol de la tarde. Bueno, el mundo está en efervescencia a consecuencia de la crisis entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos ha reaccionado con nuevas sanciones a los ataques producidos en territorio ucraniano por armas rusas. Y la pregunta que se hace mucha gente es, ¿surtirá efecto estas sanciones? Porque las anteriores sanciones, que fueron muy recientes, me parece que de la semana pasada, ¿verdad, Jovine? Sí. La semana pasada, lo que provocaron fue acciones más contundentes. En vez de movilizaciones del ejército ruso hacia la frontera con Ucrania, estas sanciones lo que provocaron, en vez de disuadir a Putin, lo que provocaron fue que él avanzara más hacia Ucrania. Yo te puedo responder con dos preguntas. ¿Ha funcionado el embargo de Cuba de 60 años? Ah, bueno, ya se está cayendo. Ya se está cayendo solo el embargo. Dos, en este contexto, que tú lo dijiste ayer, en este contexto de crisis y de intento de recuperación, ¿el capitalismo se va a hacer un harakiri? Claro el que capitalismo la locomotora alemana va a decir, no quiero el 65% del gas natural del cual depende mi materia energética. No lo quiero en nombre de la libertad. Lo va a hacer el capitalismo eso. No, y lo demostró porque los europeos presionaron a Estados Unidos, a Biden, para que no impusiera sanciones a la venta de combustible. Y el sistema de pago. Oye, se quedaron en sanciones puramente simbólicas en el ámbito financiero. Una sanción a Putin, y ahorita le van a poner una sanción al canciller, seguramente le pondrán sanciones económicas al ministro de Defensa, al jefe de Estado Mayor. No, pero ¿para qué? ¿Qué importancia? Quizá le congelen $10 millones que tenga en un banco norteamericano. Pero lo que pasa ahora es una muestra de lo que ha estado ocurriendo, de que hay una evolución en marcha en el mundo. Ustedes se recuerdan, a lo mejor ustedes eran ya muy palomitos, chiquitos, cuando yo sobre todo, en orden de palomería, el presidente Kennedy ordenó a los rusos yo no hubiera sido Fabio, que no podía permitir que llegaran allá y venía el barco en el camino, sí, para nutrir el establecimiento de una base de cohetes rusos en La Habana. Y estuvo el mundo al borde de una confrontación porque el presidente asumió que no podía permitir, y mientras se desplazaba por la Fuerza Marina los vehículos rusos, ellos negociaron. Bueno, yo acepto llevarme los cohetes que tengo en Cuba si ustedes se llevan lo que tienen en Turquía. Uh-huh. La gente no sabe que fue un intercambio, sí, de que Estados Unidos tenía en Turquía una plataforma igual a la que estaban montando los rusos en Cuba. Y entonces, en función de ese intercambio, de si me llevo lo que están en Cuba, pero si tú te llevas lo que están en Turquía, en función de eso se disolvió una tensión internacional que fue, en todos los años en que yo he vivido, la de mayor concentración de energía, la que dio motivo a más temores, porque el presidente Kennedy habló directamente. No permitiremos que esos barcos lleguen a Cuba ahora, porque hay que sacarnos lo que ustedes quieren venir a nutrir. Kennedy habló igualito que Putin. ¿Cómo? Kennedy dijo lo mismo que Putin, pero en inglés. No, y Putin dijo lo mismo en ruso. No, dijo lo mismo. No, pero no solo que dijo lo mismo, que está planteándose ahora que la división del mundo que creó aquella polarización no existe hoy, porque a pesar de Europa, que en aquella época estaba dependiendo profundamente de Estados Unidos, a pesar de Europa está organizada en la OTAN, no lo está haciendo ni con la radicalidad ni con la fuerza de aquellos años. Yo creo que eso indica, primero,
que tenemos otro cuadro. Mira, Rusia y todo el desarrollo del Medio Oriente y de China tienen un problema. La distribución de la población del mundo está caracterizada porque en América entera hay 5% en el norte y 6% en el sur. Nosotros somos 11% de la población en todo el continente. Y Europa es también una especie de el 11% de la población del mundo. Y África está un poquito más que nosotros por todo el continente, pero no está en el medio. Y tú sabes que en Asia está el 60% de la población del mundo. Es decir, hay otro mundo ahora, no entorpecido por la cuestión ideológica de que tú eres rojo o amarillo. En función de eso, mire cómo se ha definido la situación. Se están discutiendo y Estados Unidos dice que no va a mandar tropas ni va a intervenir. Le está diciendo a los soviéticos, busquemos otra salida, pero yo no lo voy a amenazar. Es de boca que están amenazándolo. Hay una situación distinta ahora. Sin embargo, la repercusión en la economía es inevitable. Rusia produce el mayor productor de trigo del mundo y su rival ahora es el séptimo entre los dos. Tienen un predominio en la base de la harina y la alimentación, que es el trigo, y tienen una presencia en el control del maíz, y tiene Rusia además un control en el 40% del gas que circula en el mundo, y tienen una relación con el petróleo. Cuando tú ves que hay una discusión no ideológica ni política, es de control del mercado. Eso es capital. Y desde ese punto de vista, cuando las cosas son de mercado, son fáciles resolverlas. Mira, claro. Mira, Fafa, hay que conocer la naturaleza del conflicto. Porque si usted se lleva de los relatos propagandísticos, lo único que puede es abrazarse emocionalmente a lo que dice uno de los dos bandos. Y cuando se abraza emocionalmente a uno de lo que dice a uno de los bandos, está totalmente preparado para aceptar como verdad lo que ellos digan, aunque sea totalmente mentira. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Allí se está discutiendo cuestiones que están estrechamente ligadas al equilibrio geopolítico y al equilibrio regional y a la ansiedad de expansión. Pero hay una cosa subyacente. Ayer yo le explicaba que esto no era un conflicto ideológico, este era un conflicto de expansión. La OTAN quiere expandir y detrás de eso está Estados Unidos, que siempre ha hegemonizado las decisiones de la OTAN. La OTAN quiere expandirse. La OTAN es un instrumento de Estados Unidos. Y Trump lo demostró cuando le puso el talonario de factura a los países de la OTAN, a los europeos. Le dijo, no, aquí vamos a pagar todo, que ya estamos cansados nosotros, los contribuyentes norteamericanos, de pagar la OTAN y cubrirle la sombrilla a ustedes. ¿Qué fue? Oye, Trump le dijo a Macron, el presidente francés, ¿a usted le interesa la OTAN? Páguenla. Claro. Sí, sí, pero ¿qué fue la reacción a la comprensión de un error que había venido cometiendo Estados Unidos? Ya la industria armamentista ve cada vez más reducido su mercado y por tanto no le otorgaba riqueza agregada a la economía norteamericana en el exterior. ¿Por qué? Porque tenía que financiar la industria armamentista, el Estado norteamericano, con los impuestos de los contribuyentes, exclusivamente porque el mercado se estaba reduciendo, porque cada vez hay menos confrontación bélica. Entonces, al estarse reduciendo el mercado, una de las estructuras generadoras de riqueza de Estados Unidos era más que una productora de riqueza, era una carga, mientras que los chinos estaban desarrollando su aparato productivo de tecnología, de alimentos, de energía, de ninguna inversión en actividades militares, de manufactura, aunque lo estaban haciendo, pero en proporciones muy menores. reducido. Más reducida que Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso Estados Unidos ya no quiere invertir en la OTAN. Por eso Donald Trump dice, financienla ustedes. Ahora bien, pero frente a esto, un sector de la OTAN acepta que algunas de las naciones que antes formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas puedan convertirse en miembros. ¿Para qué?
O para tratar de mantener viva la OTAN. Simple. Y la maquinaria económica del complejo bélico industrial detrás de la OTAN. Correcto, por eso aceptan a Ucrania. Ahora, ¿qué pasa? Putin se ha dado cuenta de la debilidad que implica esa misma acción. Y conoce, como todo el que maneja el discurrir del mundo actual, conoce que el mercado es el dueño de las decisiones y que ya la dominación no se lleva a cabo a partir del aplastamiento militar, sino que la dominación tiene una mayor dependencia de la tecnología y del conocimiento, porque esta alternativa permiten que los mercados sigan funcionando. No era como en la época de Alejandro Magno, que los imperios se construían sobre la base de conquista de territorio. No era como la época del Imperio Romano o como la época del Imperio Otomano. No, es que ahora el control es tecnológico, tecnocientífico. Como dicen los filósofos de la actualidad, la biopolítica, que es un mecanismo de acción para dominar sin coerción. Es lo que domina al mundo ahora mismo. Pero para esos son descubrimientos que hacen los filósofos de estos tiempos y que lo convierten en conceptos o en relatos entendibles y que ya lo conoce el liderazgo político mundial. El liderazgo político mundial ya lo conoce. Miren, lo que estamos es asistiendo a la superación de la modalidad imperial inaugurada en la segunda mitad del siglo XX, que era sobre la base de las intervenciones militares. Y del monopolio de la supremacía atómica, sí, que ya no existe. Las intervenciones militares vinieron a aplastar un mecanismo de independencia dominicano con una invasión en el 65. Hoy con claro, miles de marines, pero hicieron eso en Irak. Es el modo operandi. Hicieron eso en Nicaragua, oye, es la modalidad de construcción imperial de la segunda mitad. Mira, ya asistimos a otra. Ya, por ejemplo, ese tipo, ¿cómo que se llama? Zelensky. Ese tipo tiene un discurso del pasado. Oiga, él no se da cuenta de la época que está. No, él no tiene ni idea. O lo van a tumbar ahorita. Hablando de que hay que defender los valores europeos. Pero son los europeos los que no te están defendiendo. Son los europeos los que no te están defendiendo. Oye lo que plantea ese tipo. Que nadie quiere luchar por nosotros. Ni siquiera con nosotros. Por nosotros. Él está lanzándole la responsabilidad de independencia. Él se creyó el discurso. Sí, porque él se creyó que toda esa amenaza de Estados Unidos y Europa tenían una base en la posibilidad de ataque, de acompañarlo en una guerra. Ese dura menos que eso dura 2 o 3 días y ya. Ahora, tú hablabas de un cambio y yo me pregunto, así como cuando George Bush padre invadió Irak y habló del nacimiento de un nuevo orden mundial en mayúscula, 30 años después, yo me pregunto ahora con esto, justo 30 años después, 31 años después, yo me pregunto, en este nuevo orden que se está dando, no voy a hacer juicios de valor, pero en este nuevo orden que estamos avisorando de multipolaridad, ¿cómo quedan las otras potencias? ¿Cómo queda, China, que es el gran ganador? Te lo voy a responder después. China, que es el gran ganador, está escondido ahora mismo. Entonces, Estados Unidos, que es el gran perdedor, está totalmente deslegitimado a los ojos de la alianza. O sea, Putin, con 36 horas de combate, ha destruido una alianza total desde los cimientos. Tomen el poder en sus manos. Una recomendación que le hace Putin a los militares. A los militares, y les dice: por lo visto con ustedes será más fácil llegar a un acuerdo que con esa banda de drogadictos y neonazis que se ha asentado en el Kiev y tiene secuestrado a todo el pueblo ucraniano. ¿Tú te imaginas lo que le está diciendo? Yo me entiendo con los guardas, porque lo que Putin podemos buscar una solución. No, es que lo que quiere es una seguridad de que su vecino sea neutral, no un instrumento del adversario.
Ya. Si se hubiese anunciado que se renunciaba a la OTAN, esto no pasaba, porque Putin está haciendo ahora lo que intentó hacer Estados Unidos cuando mencionaba que con Kennedy frente a la instalación en Cuba de cohetes. Lo que quería era, no puedo aceptar que la OTAN se expanda poniendo y concentrando su fuerza en mi frontera. Ese es el mensaje. Pero Putin dijo algo más interesante todavía. Él dijo que todas las acciones que había llevado a cabo Estados Unidos en el exterior en términos militares tenían como justificación que estaba defendiendo sus intereses. Ajá. Y es lo que está diciendo. Entonces yo no puedo defender lo mío. Es un tema de relato. Oye, claro. El relato occidental, tú tomas la prensa y te das cuenta que Putin es el villano. Sí. Pero lo que pasa es que es lamentable, pero la geopolítica no la determina nadie. Pero no lo pueden tratar como trataban a los villanos anteriores. Déjame decirte, Fafa, lo que pasa es que históricamente, tú hablaste del Imperio Romano ahorita, Armenia, durante 300 años, pasa que nosotros no vemos la perspectiva del tiempo, pero durante 300 años, Armenia fue el estado tapón entre Roma y Partia. Bélgica, fue diseñado ex profeso como el estado tapón entre Francia e Inglaterra. Eso es Ucrania. Ucrania es la zona de distensión, la zona donde se encuentran los imperios, la zona de amortiguamiento, lo que era Afganistán, y como no lo hicieron en el siglo XIX, duraron 100 años peleando ahí los ingleses con los rusos y los franceses. Entonces, es una sabana enorme y es la zona de amortiguamiento. Y ahí lo que aplica, como dice el merengue, y perdón por la falta de rigor, ni tú ni yo. Ni tú ni yo. Pero, es decir, la neutralidad de Ucrania es lo único que vuelve a la paz. Y este llamado para que los militares tomen el poder diciendo con ustedes podemos entenderlo más fácil, es una muestra de la esencia del conflicto. ¿Cómo logramos un vecino neutral y no un vecino amenazante con la fuerza del adversario a su lado y cerca de mi frontera? Esa es la esencia del debate. Nos vamos a un breve corte para volver con la gente, pero antes, para volver y hablar con la gente, pero antes decir lo siguiente. Miren, señores, oigan esto, estamos asistiendo al nacimiento de una nueva modalidad imperial. Uh-huh. Estados Unidos acaba de irse de Afganistán, de replegarse en toda la zona donde estaba gastando dinero en guerras que no tenían ninguna perspectiva de salida inmediata. Y ese nuevo imperio parece que será bicéfalo, porque quien está dando cátedra sobre el relato del fin del imperio pasado, que es el norteamericano, es Putin, pero quien tiene el poder para encabezar el imperio surgiente son los chinos. Exactamente. Y ahora, una alianza china-rusa. Espérate, Fafa, para que la gente me entienda lo que quiero decir. Miren, a finales del siglo XIX, la cabeza imperial del mundo era Reino Unido. Inglaterra no era Estados Unidos. Es más, a principios del siglo XX, todavía era Inglaterra. Estados Unidos se consolida como cabeza imperial después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Después de concluida la Segunda Guerra Mundial. Ese es un proceso evolutivo que la gente no lo conoce. Pero antes de los ingleses, la cabeza imperial eran los franceses. Y antes de los franceses fueron los españoles. Y antes fueron los españoles. Y antes de los españoles, era el otomano. Por ahí, cabeza con cabeza. Sí. Oye, y así la cabeza imperial. Estamos surgiendo, pero eso a lo mejor yo me muero y todavía no se ha consolidado ese imperio. No. Porque eso se lleva un tiempo, quizás medio siglo, consolidar una nueva cabeza de imperio, porque la modernidad va muy rápido. Pero lo que estamos asistiendo a un nuevo orden mundial con una cabeza imperial distinta a la de Estados Unidos. Eso no lo sabe Abinader, Alejandro.
Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.